El último emperador romano de Occidente era un niño de 16 años, y el día que lo derrocaron nadie se molestó en matarlo. Lo mandaron a una villa con una pensión. Se llamaba Rómulo Augustulo. El Augustulo era una burla, quería decir el pequeño Augusto, el emperador de juguete. Reinó 10 meses. En septiembre del año 476, un general de origen germano llamado Odoacro entró en Rávena, lo destronó sin apenas resistencia y tomó una decisión que lo dice todo: no se proclamó emperador. Devolvió las insignias imperiales a Constantinopla y se conformó con el título de rey. El puesto de emperador de Occidente sencillamente dejó de cubrirse. Y esto es lo más extraño de la fecha más famosa de la historia. Nadie en el año 476 sintió que cayera el Imperio Romano. No hubo un saqueo esa semana, no hubo una batalla decisiva, no hubo un incendio. Un rey germano depuso a un adolescente y la vida en Italia siguió más o menos igual. Los mismos impuestos, el mismo latín, el mismo Senado reuniéndose en Roma como llevaba 1000 años haciéndolo. Porque Roma no cayó en un día. Agonizó durante 200 años. La fecha de 476 es solo el momento en que alguien, por fin, dejó de fingir que el enfermo seguía vivo. Un imperio que en su mejor momento gobernó a 70 millones de personas, desde el norte de Inglaterra hasta el desierto del Sáhara, desde el Atlántico hasta el río Eufrates, no se derrumbó de un golpe. Se fue muriendo por dentro, década tras década, hasta que un día ya no quedó nada que derribar. Esta es la historia de esos 200 años. De cómo la potencia más poderosa que había visto el mundo antiguo se deshizo, no por un enemigo, sino por docenas de ellos a la vez y por sus propias grietas. Para entender lo grande que fue la caída, primero hay que ver lo grande que era lo que cayó. En el siglo II, bajo emperadores como Trajano y Adriano, el Imperio Romano cubría unos 5 millones de kilómetros cuadrados y rodeaba por completo el mar Mediterráneo. Los romanos lo llamaban Mare Nostrum, nuestro mar. No era una exageración. Se podía navegar de Siria a España sin salir jamás de territorio romano. Dentro vivían entre 60 y 70 millones de personas, quizá una cuarta parte de toda la humanidad de la época. Los unía una máquina administrativa que no se volvería a ver en Europa durante más de 1000 años. 80.000 kilómetros de calzadas pavimentadas. Acueductos que llevaban agua corriente a ciudades de 1 millón de habitantes. Una moneda única que valía lo mismo en Britania y en Egipto. Y por encima de todo, la ciudadanía romana, que en el año 212 se extendió a casi todos los hombres libres del imperio. El corazón de esa máquina era el ejército. Unas 30 legiones, cerca de 300.000 hombres profesionales, estacionados sobre todo en las fronteras, el Rin, el Danubio y el Este. Mientras esas fronteras aguantaran, dentro reinaba la Pax Romana, la paz romana. 2 siglos en los que un comerciante podía cruzar medio mundo conocido sin ver un solo ejército enemigo. Ese era el mundo que parecía eterno. Los propios romanos lo llamaban la ciudad eterna y creían de verdad que su imperio no tenía fecha de caducidad. Estaban equivocados, y las primeras grietas ya se veían, aunque casi nadie supo leerlas. Roma estuvo a punto de morir 200 años antes de 476. Y luego, contra todo pronóstico, resucitó. El desastre empezó en el año 235. Durante los siguientes 50 años, el imperio tuvo más de 20 emperadores, y casi ninguno murió en la cama. Los mataban sus propios soldados, o rivales, o caían en batalla. Un emperador podía comprar la lealtad de las legiones, ser proclamado en una frontera y estar muerto antes de un año. Los historiadores llaman a esto la crisis del siglo III, y estuvo cerquísima de terminar la historia romana ahí mismo. Todo se rompió a la vez. Por el este, el nuevo imperio persa sasánida capturó a un emperador romano, Valeriano, en batalla, y lo humilló como no se había humillado a ningún romano jamás. Por el norte, tribus germanas cruzaron el Rin y el Danubio y saquearon a placer. Una plaga, probablemente viruela o sarampión, mató a millones. Y el propio imperio se partió en pedazos. La Galia, Britania e Hispania se separaron en un imperio galo propio, y en el este la ciudad de Palmira, dirigida por la reina Zenobia, montó su propio estado. La moneda se hundió.
Para pagar a los soldados, los emperadores fueron rebajando la plata de las monedas hasta que la moneda de plata romana era básicamente cobre con un baño brillante. El resultado fue una inflación que arruinó a medio imperio. Y aún así, Roma no cayó. Una serie de emperadores duros, casi todos soldados de los Balcanes, reunificaron el imperio a golpe de espada. Aureliano recuperó tanto Palmira como el imperio galo en apenas 5 años. Se ganó el título de restaurador del mundo. Roma había mirado al abismo, esta vez había retrocedido. Pero para sobrevivir tuvo que cambiar de arriba a abajo. Y el imperio que salió de la crisis ya no era el de antes. El hombre que salvó a Roma también sembró, sin querer, la semilla de su ruptura final. Se llamaba Diocleciano y llegó al poder en el año 284. Su conclusión fue brutal y lógica. El imperio era sencillamente demasiado grande para que un solo hombre lo defendiera. Las fronteras estaban a meses de distancia unas de otras. Para cuando el emperador llegaba a apagar un incendio, ya ardían otros 3. Así que lo dividió. Nombró un segundo emperador para que gobernara la otra mitad, y luego 2 ayudantes, uno para cada uno. 4 gobernantes, un sistema llamado la tetrarquía. Sobre el papel el imperio seguía siendo uno solo, pero en la práctica ya había una parte occidental, de habla latina, y una parte oriental, de habla griega, cada una con su propia corte y su propio ejército. Diocleciano también hinchó el Estado para sostenerlo todo. Más burócratas, más soldados, más impuestos, precios fijados por decreto. El imperio se volvió una maquinaria pesada y cara que exprimía a sus propios ciudadanos para pagar su defensa. La segunda gran decisión la tomó Constantino, una generación después. En el año 330 fundó una capital nueva en el este, sobre la antigua ciudad griega de Bizancio, y le puso su nombre, Constantinopla. Estaba en una posición defensiva casi perfecta, entre Europa y Asia, y pronto se convirtió en la ciudad más rica del imperio. Roma, la ciudad, dejó de ser el centro de gravedad de su propio imperio. Constantino hizo algo más que cambiaría el mundo, legalizó el cristianismo y lo abrazó él mismo. En un siglo, la religión perseguida se volvió la religión oficial del imperio. Cuando el emperador Teodosio murió en el año 395, dejó el imperio a sus 2 hijos. Uno se quedó con el este, el otro con el oeste. Aquella división ya no se deshizo nunca. Había, de hecho, 2 Romas, y una de las 2 era mucho más frágil que la otra. Aquí está la clave que casi todo el mundo pasa por alto. El imperio romano no cayó. Cayó la mitad occidental. La oriental siguió viva, rica y poderosa durante 1000 años más. ¿Por qué el oeste y no el este? La respuesta no es un misterio, es aritmética. El este era más rico. Egipto, Siria y Asia Menor tenían las ciudades más grandes, el comercio más activo y las tierras más productivas. Con esa riqueza, Constantinopla podía hacer algo que Occidente cada vez podía menos: pagar. Pagar a sus soldados, pagar sus murallas, y cuando hacía falta, pagar a los bárbaros para que se fueran a otra parte. Muchas veces, la manera en que el este sobrevivió a una invasión fue redirigiéndola hacia el oeste con un buen soborno. Occidente, en cambio, estaba descapitalizándose por dentro. La gran propiedad rural, los latifundios, se tragaba las pequeñas granjas. Masas de campesinos quedaron atadas por ley a la tierra que trabajaban, un sistema llamado colonato que se parecía peligrosamente a la servidumbre. La recaudación caía, las ciudades se encogían, y el ejército dejó de ser romano. Como cada vez menos ciudadanos querían alistarse, Roma empezó a contratar en bloque a guerreros germanos, los llamados federados, tribus enteras que servían bajo sus propios jefes a cambio de tierra y paga. Al final, los ejércitos que defendían Roma de los bárbaros estaban mandados por bárbaros. La frontera entre romano y enemigo se volvió borrosa. Y una defensa que depende por completo de gente a la que apenas puedes pagar es una defensa que puede cambiar de bando cualquier mañana. El oeste era una casa enorme con las paredes carcomidas. Solo hacía falta un buen empujón. Y ese empujón vino galopando desde el otro extremo del mundo conocido. En el verano del año 376, decenas de miles de personas se agolparon en la orilla norte del río Danubio,
pidiendo a gritos que Roma las dejara entrar. Eran refugiados, y detrás de ellos venía algo que aterraba incluso a los romanos. Los llamaban los hunos, jinetes de las estepas de Asia, arqueros a caballo que golpeaban con una velocidad que nadie había visto, y que habían empezado a arrasar a los pueblos germanos del este de Europa. Los godos, un pueblo germano numeroso y guerrero, huían de ellos. Preferían ponerse en manos de Roma antes que enfrentarse a los hunos. El emperador de Oriente, Valente, aceptó dejarlos cruzar. Sobre el papel era una jugada astuta, miles de nuevos soldados y campesinos. En la práctica fue un desastre de gestión. Los funcionarios romanos, corruptos y crueles, dejaron a los godos hambrientos, les vendieron comida de perro a precios de usura, y según las crónicas, llegaron a cambiar alimento por sus hijos como esclavos. Los godos, humillados y muertos de hambre, se levantaron en armas. El 9 de agosto del año 378, cerca de la ciudad de Adrianópolis, el emperador Valente decidió aplastarlos él mismo, sin esperar refuerzos. Subestimó su número. La caballería goda cayó sobre las legiones y las rodeó. Fue una carnicería. Murieron quizá 2/3 del ejército romano de Oriente, y con ellos el propio emperador Valente, cuyo cuerpo nunca se encontró. Que un ejército romano fuera aniquilado ya era grave. Que un emperador muriera en el campo a manos de un pueblo bárbaro era un terremoto. Adrianópolis demostró al mundo entero una idea peligrosísima, que las legiones se podían derrotar. Y una vez que esa idea salió, ya no volvió a entrar. Durante casi 800 años, ningún enemigo extranjero había puesto un pie dentro de la ciudad de Roma. En el año 410, eso terminó. Después de Adrianópolis, los godos no se fueron. Se quedaron dentro del imperio como una nación armada errante, negociando, exigiendo y peleando. A comienzos del siglo V los mandaba un rey llamado Alarico, y lo único que Alarico quería era un trato justo, tierras donde asentar a su pueblo y un rango dentro del sistema romano. Roma se lo negó una y otra vez. La corte occidental, escondida detrás de las marismas de Rávena, jugó con él, le prometió acuerdos y los rompió. Alarico marchó 3 veces sobre la propia ciudad de Roma como forma de presión. Las 2 primeras se retiró tras cobrar un rescate. La tercera, en agosto del año 410, alguien le abrió las puertas por dentro. Durante 3 días, los godos saquearon la ciudad eterna. Comparado con otros saqueos de la historia, fue relativamente contenido. Alarico era cristiano, ordenó respetar las iglesias, y muchos edificios quedaron en pie. Pero eso daba igual. El golpe fue psicológico, y fue devastador. Roma ni siquiera era ya la capital, pero seguía siendo el símbolo del mundo civilizado, el nombre mismo de la civilización. Cuando la noticia llegó a Belén, San Jerónimo escribió que se le había atragantado la voz entre sollozos. La ciudad que conquistó al mundo entero ha sido a su vez conquistada. En el otro extremo del imperio, San Agustín se sentó a escribir un libro entero, La ciudad de Dios, para explicar cómo era posible que Roma hubiera caído. La ciudad se recuperaría del saqueo material. De la certeza rota, la idea de que Roma era intocable, no se recuperó jamás. Después del 410, el imperio de Occidente ya no se defendía. Solo administraba su propio desmembramiento. En las décadas siguientes, las provincias se fueron desprendiendo del mapa como piezas de un cuerpo. Los vándalos cruzaron toda Hispania, pasaron a África y en el año 439 tomaron Cartago, la joya del Mediterráneo occidental. Con ella, Roma perdió el grano que alimentaba a Italia y la flota que controlaba el mar. Los visigodos se quedaron con el suroeste de la Galia y buena parte de Hispania. Los francos avanzaban por el norte. Britania sencillamente fue abandonada. Las legiones se marcharon y la isla quedó a merced de los sajones. Con cada provincia perdida se perdían impuestos, y sin impuestos no había ejército, y sin ejército se perdía la siguiente provincia. Era una espiral de la muerte, y todos dentro del sistema podían verla girar. Aún hubo destellos. Un general llamado Aecio, el último gran soldado de Occidente, mantuvo el oeste unido a fuerza de alianzas con unos bárbaros para frenar a otros. En el año 451, en los campos cataláunicos, en la Galia,
Aecio hizo algo casi imposible. Reunió a romanos y visigodos juntos y detuvo nada menos que a Atila, el rey de los hunos, el hombre al que llamaban el azote de Dios. Fue la última gran victoria del ejército de Occidente. Como pago, pocos años después el emperador, celoso, mandó asesinar a Aecio con sus propias manos. Un cronista dijo que había cortado su mano derecha con la izquierda. En el año 455, por si el 410 no había sido suficiente, los vándalos saquearon Roma otra vez, esta vez con calma y a fondo, durante 2 semanas. Y en las 2 décadas siguientes, los emperadores de Occidente fueron poco más que marionetas puestas y quitadas por generales bárbaros, reinando sobre poco más que Italia. Hasta que uno de esos generales, Odoacro, decidió que ya no valía la pena ni siquiera fingir. Y así volvemos a donde empezamos, al niño emperador y al general que no quiso la corona. Año 476. Fin del Imperio Romano de Occidente. Pero fíjate en lo tramposa que es esa frase. Fin. Cuando Odoacro depuso a Rómulo Augustulo, la mitad oriental del imperio ni se inmutó. Constantinopla siguió siendo la capital de un imperio romano vivo, que se llamaba a sí mismo romano, no bizantino. Esa palabra la inventaron los historiadores mucho después, y que duraría casi 1000 años más. De hecho, en el siglo VI, el emperador oriental Justiniano reconquistó Italia, el norte de África y el sur de Hispania, e intentó rehacer el imperio entero. Casi lo consigue. Ese imperio romano de Oriente no cayó hasta el año 1453, cuando los turcos otomanos tomaron por fin Constantinopla. Es decir, cuando Colón tenía 2 años, todavía había un emperador romano sentado en un trono. La caída de Roma que todos aprendimos duró, en realidad, casi 1000 años más de lo que nos contaron. Entonces, ¿por qué recordamos 476? Porque en Occidente lo que desapareció no fue solo un emperador, fue todo un mundo. En los siglos siguientes, las calzadas se cubrieron de hierba, los acueductos se secaron, las ciudades se vaciaron, la población de la propia Roma cayó de 1 millón de habitantes a apenas unas decenas de miles, y saber leer se volvió cosa de unos pocos monjes. Lo que unía todo aquello, una ley, una moneda, una paz, se deshizo, y no se volvería a ver algo parecido en Europa durante 1000 años. Roma no la mató un solo golpe. La mataron 200 años de fronteras rotas, monedas vaciadas, ejércitos alquilados e impuestos que ya no alcanzaban. Cuando un imperio depende de que nunca pase nada malo a la vez, tarde o temprano todo pasa a la vez. La lección más incómoda de Roma no es que cayera. Es que, mientras caía, casi nadie dentro se dio cuenta. Cada generación pensó que su crisis era pasajera, que el año que viene volvería a la normalidad. Y un día, sin batalla y sin ruido, un rey germano devolvió una corona a Constantinopla, y ya no quedaba imperio que devolver. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre la caída de Roma que la inmensa mayoría de la gente. Suscríbete. Mañana subimos otro documental completo, y en este canal desenterramos una historia cada día.